Todo comienza en nuestra casa. Las primeras respuestas las obtenemos de nuestros padres o tutores, quienes fueron a su vez instruidos por el sistema socioeducativo que luego nos instruirá a nosotros. Aquella formación, si recuerdan, nos ofrece ya ciertas respuestas a nuestras primigenias preguntas. Pero no es esta instrucción inicial lo preocupante, ya que con el correr del tiempo y la experiencia personal, entendemos que nuestra visión puede diferir de la de los adultos. La formación primaria es en realidad la más controversial, dado que se basa en la memorización de respuestas ante determinadas inquietudes. En muchos casos, inquietudes que ni siquiera tenemos todavía. También nos implantan por primera vez la doctrina de acatar órdenes. Nos aplacan. El sistema educativo estima que a determinada edad, supongamos a los 10 años en 5º grado, el niño tiene que absorber ciertos conocimientos, incluso si todavía no se ha planteado esas cuestiones. Esto genera una respuesta mecanizada a los interrogantes, explicaciones que en su mayoría provienen de teorías sin fundamento, simples teorías. ¿Qué somos? En realidad nadie lo sabe. ¿De dónde venimos? Especulaciones. ¿Dónde estamos? Otro interrogante. Y es tan grande la contradicción que en Occidente, por ejemplo, por la mañana un niño asiste a clase donde le dicen que el universo se originó con el Big Bang, pero por la tarde va a catecismo donde le hablan sobre el Génesis. Lo que en realidad está pasando ahí es que la misma empresa del conocimiento establece las opciones. Se trata de dos extremos opuestos del mismo ovillo. Lo mismo nos pasa cuando vamos a votar. Se nos presenta la ilusión de estar eligiendo, mientras que obtenemos una y otra vez las mismas corrupciones. Los tiempos cambian y ellos lo saben. Antes era la religión la única en ofrecer explicaciones a los fenómenos, en regular los comportamientos. Hoy las cosas han cambiado y han tenido que procurar otras alternativas, siempre haciéndonos creer que podemos elegir, desde luego. No nos enseñan a pensar y discernir, nos enseñan a repetir y aceptar. Soy un joven de 15 años, estoy movilizado por decenas de inquietudes, cientos. Tengo un espíritu rebelde. Dejo de creer en Dios, pero tengo preguntas, más preguntas de hecho. Me refugio en el cientificismo, en la ciencia oficial, la de la TV, Carl Sagan, deGrasse Tyson, el divulgador de turno, no importa. Ahora lo sé todo. Somos una mota de polvo en medio de un universo que no nos cabe en la imaginación, existiendo por mera casualidad y yendo hacia ningún lado. Brillante, no somos nada, pero si acaso conservara la fe, por tradición o por mandato, somos hijos de un Dios déspota, completamente desentendido de las injusticias del mundo y vengándose constantemente con sus creaciones por ser como son. El escritor Pedro Ruiz observó: si Dios me hubiera querido perfecto, me hubiera hecho perfecto. El libre albedrío me hace acordar a la libertad de expresión. Puedo decir lo que pienso, pero tengo que tener mucho cuidado con lo que pienso. La libertad de expresión no existe en realidad. Tenemos libertad para decir lo que pensamos solamente hasta que alguien crea que lo que opinamos es peligroso. La condena social, la base de todas las condenas y la más inmediata, nos pone una etiqueta: loco, conspiranoico, inadaptado, peligroso. La sociedad siempre espera que seamos uno más, que tengamos los mismos conceptos, la misma visión del mundo y hasta los mismos deseos comunes que tienen las otras personas a nuestro alrededor. Es que quienes mueven los hilos se han ocupado con empeño de que pensemos así. Nos han hecho intolerantes a las ideas y estilos de vida que parecen ir contra la corriente, porque ellos impusieron una dirección para esa corriente. Corriente filosófica, ideológica, conceptual, cosmológica, lógica en sí. Esto es lo que domina el mundo, la cleptocorporatocracia internacional, que después de la caída del muro de Berlín, después de la implosión de la Unión Soviética, después de ese fracaso rotundo de lo que se nos presentaba en aquel entonces como algo alternativo, tiene un poder indesafiable, imbatible. Aquí hubo un gobierno que se proclamó progresista, de izquierda, y que llevó adelante precisamente en materia educativa, en materia axiológica, en materia moral, una degradación permanente, paulatina,
y todavía encubierta bajo la fachada de la conceptualización de la agenda de derechos. Hoy en día, digo, dentro de la política, pareciera que uno es un loco cuando menciona nuevo orden mundial, que es una frase que está ahí al alcance de la mano de todos, y que sin embargo en la política tradicional como que simplemente lo nombran en algún que otro discurso, pero se hacen los sonsos. Vos sos una persona que te has metido en política y que tenés claro lo que significa el nuevo orden mundial. Sí, pero sufro precisamente en forma constante esa estigmatización del loco, ¿no? Del conspiranoico, del que está fuera de la realidad. Porque claro, tú lo describís en tus audiciones, hay todo un aparato financiado por estos centros de poder, por estos think tank del pensamiento cleptocorporatocrático que tratan de manipular la conciencia de la gente, trata de manipular a través de los medios de comunicación, a través de la academia mercenaria, esta realidad, ocultándosela a pueblos que han sido además profundamente degradados en todo lo que tiene que ver con el aspecto intelectual, educativo, cívico. Bueno, en los medios de comunicación, en las redes, la estigmatización del conspiranoico, del pirado, del loco, acá se dice también del que está chapita. Acá también, ¿no? Gustavo. Pero déjame citarte una frase que vos le decías en la entrevista esa televisiva. Pero ¿qué es hoy estar cuerdo? Está bien, yo soy un loco conspiranoico, pero ¿qué es hoy estar cuerdo? Sí, correcto. Hoy la cordura en nuestro país significa aprobar todos los planes de extractivistas, colonialistas, contaminantes, corruptos. Las matemáticas, por ejemplo, no son completamente aplicables a la realidad. El 3,33 periódico no es trasladable al mundo real, solo existe en el mundo de la teoría, como la teoría de la relatividad, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso está en los manuales, en los libros de instrucción académicos. ¿A nadie le parece raro que se enseñen teorías como verdades absolutas, incuestionables? Nos obligan a pensar de determinada manera y nos adoctrinan con simples hipótesis. Pero cuando nos animamos a susurrar nuestras propias conjeturas o verdades que se contraponen a las versiones oficiales de las cosas, somos censurados. Todo pensamiento humano está gobernado por normas académicas. Cómo hablar, según ese instituto que ni siquiera voy a nombrar, pero que nos califica según nuestra ortografía y gramática, como si sus acuerdos determinaran quiénes somos, el valor de nuestras palabras, nuestro estatus. Cómo calcular, según un sistema de meros convenios numéricos. Qué creer, o sea, cómo aceptar ciertos convenios sin poder comprobarlos de forma personal. Cómo comportarnos, importantísimo, sin salirnos de los parámetros. Y un buen día descubrieron algo, una herramienta de dominación contundente, dividida en dos premisas muy claras, la estadística y un estudio revela que. Se pensó para los medios, en la Alemania nazi, ya habiéndose apoderado completamente de los medios de comunicación, Joseph Goebbels tuvo la idea de crear un modelo de radio ultra económica para propagar de manera masiva los mensajes de Hitler. Desde aquel entonces, como precedente más inmediato y actual, se entendió perfectamente el poder de los medios de comunicación para direccionar el pensamiento, para generar las respuestas deseadas en la opinión pública. Existe una fuerza de dominación que nos quiere doblegar, que pretende que dejemos de creer en nosotros y creamos a ciegas en sus falacias, tal como Goebbels nos adoctrinan con su verdad a través de la TV, las exitosas plataformas de internet, la prensa escrita y las películas de media monta. Nada que se diga fuera de esos ámbitos tiene valor. Ninguna investigación independiente parece ser veraz si no sale en la TV. De hecho, y lo he comprobado, la palabra independiente dirige al público a la inmediata degradación. Una película independiente no puede ser buena. Una investigación independiente es una charlatanería. Un medio de comunicación independiente es una fuente dudosa. Una investigación parece ser relevante solo si es publicada en una revista. Sí, en una revista. La Coca-Cola de las revistas tiene que ser. Un medio gráfico, por su gran difusión y renombre, puede desacreditar, acreditar o incluso hasta imponer y fijar una teoría.
Se publicó en un paper, dicen a boca ancha los sirvientes del cientificismo. ¿Acaso nadie se da cuenta de lo ridículo que suena eso? La teoría de la evolución de las especies de Darwin es el claro ejemplo, sin fundamentos, pruebas ni precisiones, que se instaló como verdad y hasta se enseña en las escuelas a niños de primaria. Nos están metiendo cualquier cosa como verdad absoluta, eso es todo. Quien defiende la educación institucional como privilegio está siendo condescendiente. No estoy diciendo que no manden a sus hijos a la escuela, no, claro que no me malinterprete, señor YouTube. Ese trámite es fundamental para vivir en sociedad. Inevitablemente ya nos iremos acostumbrando a nuevas ridiculeces semejantes en el futuro para poder desempeñarnos como seres sociales, como que nos tomen la temperatura corporal para poder ingresar al trabajo, al banco o peor aún para salir de nuestras casas. El nivel de cinismo de este orden no tiene precedentes, pero no los culpo, son despiadados, eso se sabe, pero se dieron cuenta de que aceptamos lo que sea, normalizamos todos sus desquicios, nos hablan de nueva normalidad y afirmamos con la cabeza. Tenemos esperanza como si el futuro dependiera de eventos fortuitos. Es increíble. Escuché aquí en México, el gobierno federal dará a conocer el día de mañana el plan del regreso a las actividades en nuestro país. Vamos con los detalles. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este miércoles presentará el plan de reinicio de actividades a lo que llamó la nueva normalidad tras la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19. Vamos a dar a conocer ya el plan de el regreso a la nueva normalidad. Se va a hacer una propuesta para el regreso, subrayo, a la nueva normalidad. Nueva normalidad. No es el regreso a la normalidad, es el regreso a la nueva normalidad porque ya hubo cambios, cambió la realidad, es otra. Y tenemos que iniciar una etapa nueva con otros procedimientos, con otros métodos, con otras actitudes, con otros comportamientos. Ahora nos ponen robots para cuidarnos, entre comillas, claro, nos obligan a estar conectados a una aplicación de celular para seguirnos a todos lados, nos hacen pensar que si nuestra temperatura corporal se eleva 1 grado sin importar la razón, somos un peligro en la calle, unos delincuentes. Estamos en el centro de transbordo de Constitución, bien cerca de la terminal de trenes y donde está la terminal de la línea C del subte. Y ustedes ven, es una prueba piloto que comenzó a implementarse hoy con personal de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Hay cámaras que ustedes ven, la gente que está mostrando la documentación para poder viajar. Ese muchacho que está entrando ahora por el túnel lo está tomando la cámara de control de temperatura. Sí. Y aquellas personas que tengan más de 37 grados, bueno, se los vuelve a pasar a rechecar por si fue una falla del sistema. Y si tiene fiebre, inmediatamente se lo lleva a unas carpas sanitarias que están acá cerca. Bueno, se les informa que deben atenderse por un médico. Si son de la Ciudad de Buenos Aires, se lo lleva a una guardia de un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso es el Hospital Muñiz, que está cerca de Constitución. Y si no, si es de la provincia de Buenos Aires, se le hace una declaración jurada, se les da un barbijo y se los hace volver a su casa, pero con el compromiso de que se tenga que atender en un hospital público de la provincia. Lo que está pasando es tremendo, tremendo, lo más tremendo y triste que la humanidad haya vivido en los últimos siglos. Acabaron con el mundo como lo conocíamos hace, ¿qué? Meses. Nunca más nada va a ser igual. Y es culpa nuestra también porque lo estamos permitiendo. Lo que promocionan como distanciamiento social no es otra cosa que la prohibición de relacionarnos, de agruparnos, cooperar, comunicarnos, luchar juntos. Divide y vencerás es el eslogan del mal. Hay imposiciones que tienen una carga simbólica muy grande, como taparnos la boca, por ejemplo, alejarnos, hacernos desconfiar de nuestros pares, desvincularnos, nos geolimitan. No podemos movernos, viajar, conocernos.
El confinamiento solo trae enfermedad y tristeza, genera miedo, miedo profundo. Pero ese es su plan. Esto está estudiado. La gente en su casa no hace más que ver la tele, mirar YouTube, medios que tienen comprados, o más bien, medios que son suyos. Si antes adoctrinarnos y dibujarnos la realidad era fácil, ¿qué les parece ahora? Solamente quienes nos empeñamos en decir lo que pensamos y masificarlo podemos entender los niveles de censura que se están estableciendo, cada día más monárquicos y dictatoriales. A nosotros, los sudacas, nos aprietan el cuello con la economía. ¿Por qué me tiene que importar a mí el dólar? Que sube, 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 sube y sube. Si es así es porque el nuevo orden mundial ya está en vigencia hace rato. Y lo peor del caso es que los políticos lo dicen y lo repiten como si esto fuera, no sé, una ventaja, una gracia divina. Nunca escuché a ninguno de estos títeres que aseguran que necesitamos un nuevo orden explicar en qué consistiría. La falta de transparencia deja en evidencia el tinte oscuro de esta realidad en la que nos están sumergiendo. Nada va a volver a ser igual. Todo este tiempo de sufrimiento está pensado para que al fin nos rindamos y pidamos a gritos una vacuna. Una solución. Nos obligan ahora a pasar por una cabina que nos rocía una combinación de químicos antes de entrar a cualquier lugar público. Pareciera que no les alcanza con envenenar el aire, la comida, el agua. Y va a ser esta vacuna la que nos va a permitir acceder a algunas de las libertades que antes teníamos. Lo preocupante es que no va a bastar un papel para comprobar que fuimos vacunados. El uso maquiavélico de la tecnología va a permitir que ellos sepan si realmente tenemos esa sustancia química en el cuerpo, y de eso va a depender que nos podamos mover, trabajar, vivir. Una empresa de Wisconsin va a comenzar a implantarle microchips en las manos a sus empleados para, según dice, hacerles la vida más fácil en la oficina. Diego Arias nos explica. Es del tamaño de un grano de arroz e implantarlo solo duele un poco más que cualquier inyección, pero este microchip le permite a quien lo tenga dentro de la mano abrir puertas, utilizar la impresora y pagar por comida. Three Square Market, una empresa que fabrica máquinas expendedoras en Wisconsin, se convertirá en la primera compañía en Estados Unidos en implantarle este microchip a 50 de sus empleados. Eso de entrar algo en mi piel como que no me convence. La controversia no se ha hecho esperar. Algunos temen un microchip pueda violar la privacidad de los empleados, pero los promotores de la tecnología dicen se trata simplemente de hacer su vida más fácil en la oficina. Este empresario dominicano ve los beneficios. No me aterra para nada, sería más bien como reconocer que es el futuro, que la tecnología es lo que va a simplificar muchas de las cosas. Si esta tecnología es el futuro, ya no necesitaríamos de estas tarjetas magnéticas para abrir puertas, pero algunos expertos en tecnología aseguran esto podría abrir una caja de Pandora. Aunque dicen que no, sí, tiene información, tú puedes crear un clon del lector y hackearlo. Lamento profundamente esta actualidad, pero no porque considere que es una desgracia del destino o algo así, sino porque me apena profundamente que sigamos siendo rehenes de estos viejos genocidas de la raza humana. Se pasan la vida asustándonos con todo, con las armas de destrucción masiva, con la capa de ozono, con el cambio climático, con la sequía, con las inundaciones, con los peligros de la droga, con los riesgos del tabaco o de la exposición al sol, con el exceso de peso, con las vacas locas, con la gripe aviar. Se pasan la vida metiéndonos el miedo en el cuerpo, asustándonos con cosas que al final no existen, o si existen apenas matan, porque ¿cuántos han muerto por las vacas locas? ¿Cuántos por la gripe aviar? Lo que de verdad mata es el hambre del tercer mundo, la pobreza, la enfermedad, la guerra, el terrorismo y la cruzada contra el terrorismo, la desigualdad y la injusticia social. Pero ellos se pasan la vida asustándonos con el coco como si fuésemos niños, con todos los cocos, porque saben que es más fácil gobernar una sociedad asustada
que pide policías y ejércitos para que nos defiendan de todos los enemigos que ellos fabrican o se inventan. Ellos saben que el miedo justifica y bendice la mano dura.